Vamos a hablar de un tema bastante tremendo, ¿no? Y que es un futuro que ya está llamando a las puertas y que tiene que ver absolutamente con todo, ¿no? Luego os explicaré por qué la crisis económica continua que estamos viviendo y que no se va a acabar en realidad no es una crisis económica, es una crisis ecológica. Y todo al final apunta a lo mismo, a la ecología y a todo el proceso que estamos viviendo de cambio climático o calentamiento global, que por cierto, la expresión cambio climático es un eufemismo elaborado y proyectado por grandes poderes mundiales, grandes poderes mediáticos y vinculados al negocio del petróleo y de la extracción de materias primas. Porque claro, si tú dices cambio climático, bueno, pues un cambio en el clima. Si dices calentamiento global ya suena peor, ¿no? Y esto es, en cierta medida, podríamos decir, una conspiración de grandes poderes corporativos para extender el uso de esta expresión cambio climático en vez de calentamiento global. En este libro, que es el último que he publicado, La verdad prohibida, ahí le dedico un capítulo muy amplio a esta cuestión, ¿no? E intentaré esta tarde apuntar algunas de las cuestiones principales que tienen que ver con la más rabiosa actualidad, ¿no? Al final se trata de comprender que algo que no percibimos, porque nosotros salimos todos los días a trabajar, a dar una vuelta, miramos hacia el cielo y bueno, el cielo sigue existiendo, ahí está el sol, aparentemente no se aprecia ningún signo de peligro, pero esto no es así como os intentaré explicar. La base del capitalismo, ¿cuál es? Que es el sistema en el que nos desarrollamos. Es el crecimiento continuo. Cualquier economía, sea local, nacional, europea, global, mundial, cualquier economía tiene que crecer cada año por encima del 1,5-2%. Si esto no ocurre, la economía se contrae. Entonces hay crisis y hay incluso problemas de colapso, ¿no? Cuando eso sucede a niveles muy altos, a nivel de países, de continentes o a nivel global, ¿no? Claro, esto es un problema porque el mundo no es infinito, el mundo es finito y sin embargo el sistema en el que vivimos implica crecer de forma continua. Y además ha surgido un nuevo problema y es que han aparecido en la escena mundial nuevos actores que quieren su porción de la tarta, que son países como India, que son países como China, Brasil, que ya no quieren tener un papel subalterno, sino que quieren también su tarta del capitalismo, ¿no? Y son países en los que existe una creciente clase media y eso supone un mayor consumo, ¿no? Y esto es un grave problema porque no hay para todos. Si le sumamos a la cuestión del crecimiento continuo la aparición de nuevos actores que también quieren vivir como nosotros, como los europeos o como los estadounidenses, tenemos un gran problema. Me he pasado. Es lo que os decía antes. El sistema implica el crecimiento hacia el infinito, pero nuestro planeta es finito, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Y cuáles son las soluciones o qué se plantea para solucionar este problema? Bueno, digamos que hay dos grandes polos, ¿no? Por resumirlo de forma un tanto superficial. Por un lado están los altermundistas, ¿no? Que son aquellos que piensan que es necesario un cambio radical del sistema para salvar a la humanidad, ¿no? Es decir, son aquellos que defienden un decrecimiento, ¿no? Es decir, un cambio radical de nuestro modo de vida para tratar de salvar a la humanidad, que no al planeta, porque el planeta va a seguir existiendo. Los que estamos en riesgo somos nosotros, nuestra especie, la especie humana, ¿no? Y por ende también el resto de las especies que no son humanas. Y luego está el otro polo, que es el polo corporativo, el poder corporativo, que sorprendentemente está de acuerdo en el diagnóstico. Es decir, tanto los altermundistas como el poder corporativo mundial, es decir, los capitalistas, los grandes capitalistas, están de acuerdo en el diagnóstico, en lo que está sucediendo, pero obviamente no están de acuerdo en el modo que hay que enfrentar este problema. Y esto es lo que piensa
el poder corporativo. Las grandes élites económicas dicen o apuestan que las propuestas de reducción de gases contaminantes son opuestas al crecimiento económico. Es decir, y esto pues sería un grave atentado para nuestro sistema. Pero como comprobaremos luego, esto tiene trampa, porque las propias élites mundiales están ya intentando cambiar el sistema desde dentro y, dicho sin tapujos, las grandes élites económicas, las grandes corporaciones del planeta están cargándose el capitalismo. No ahora, pero ya tienen un plan, ya tienen un nuevo sistema, luego hablaremos de él. Y cuando tengan las bases suficientemente construidas dejarán caer el capitalismo, y lo que se viene no es un sistema capitalista, es otra cosa totalmente diferente, y eso lo están haciendo las grandes élites, pero obviamente se oponen a las soluciones que plantean los altermundistas como un cambio de vida absolutamente radical, con una vida más local, más vinculada a la naturaleza, con menos gasto, menos contaminación, etcétera, etcétera. También plantean que los avances científicos y tecnológicos servirán de parche para ganar tiempo al apocalipsis climático. Es decir, tienen la esperanza de que la ciencia nos salve, ¿no? De hecho, es muy común este mantra en grandes líderes de opinión neoliberales, que dicen, bueno, la humanidad siempre se ha enfrentado a graves problemas, pero siempre hemos salido adelante gracias a nuestro ingenio y gracias a la ciencia y la tecnología, ¿no? Y apuestan por esto. Pero ya os digo que el problema está ahí, ya lo estamos viviendo, lo vamos a vivir de forma mucho más acusada en la próxima década o 2 décadas, y yo no me cansaré de decir que esta generación o estas generaciones que ahora estamos compartiendo el planeta Tierra, probablemente somos las generaciones más importantes que han pisado este mundo nuestro, porque dependiendo de lo que hagamos nosotros como especie sobreviviremos o acabaremos pereciendo, ¿no? Y luego, en tercer lugar, plantean que la globalización capitalista continuará expandiéndose por el sistema solar, la galaxia, el universo. Lo que plantean es, vale, este sistema en el que vivimos, este capitalismo salvaje de crecimiento continuo, vale, está acabando con el planeta, ¿no? Está generando graves problemas para la supervivencia de la especie humana, ¿no? Pero apoyándonos en la ciencia, en la tecnología y en la razón humana, nuestra finalidad, nuestro objetivo es expandirnos por el cosmos, expandirnos por el universo, para seguir colonizando nuevos planetas, para seguir explotando nuevos recursos naturales y así expandir el capitalismo por todo el cosmos, por todo el sistema solar y por toda la galaxia, ¿no? Ese básicamente es el planteamiento. Como veis, se trata fundamentalmente de no cambiar demasiado el sistema, al menos por el momento, y jugarse todas las esperanzas a la ciencia y la tecnología. Esa es otra cuestión, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahora la situación es enormemente urgente, aunque, como digo, nosotros podemos salir a la calle, mirar hacia arriba y tener la sensación de que todo sigue en plena normalidad o con plena normalidad, ¿no? Pero, como digo, la situación es muy urgente. Fijaros, desde el año 1970 el 65% de los terrenos cultivables del planeta han desaparecido y el 50% de las selvas también. Esto desde el año 1970. No hace nada. Vamos a sufrir graves problemas, y ya lo están sufriendo algunos en esa zona del mundo que llamamos el segundo y el tercer mundo. Como digo, vamos a sufrir graves problemas de escasez de agua por el aumento global de las temperaturas como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero. Ya sabéis, esos gases que se acumulan en la atmósfera y retienen parte de la energía solar reflejada por el suelo. Absorbe esa energía solar y lo que provoca es un efecto invernadero, es decir, que suban las temperaturas, ¿no? Y eso va a provocar una grave escasez de agua, que ya la está provocando, y de hecho muchas de las guerras en África ya no son por el petróleo, ya no son por los minerales, ya no es por el gas, sino que es por el agua, por el control de las reservas del agua. De hecho, hay informes prospectivos de la CIA y de otras agencias de inteligencia que plantean un futuro
de guerras interminables por el control fundamentalmente del agua. Y el planteamiento de los especialistas en calentamiento global o cambio climático, como le queréis llamar, e incluso informes de los más importantes servicios de inteligencia del planeta, y estos son informes que tienen todos los presidentes del gobierno en su despacho y que lo discuten con sus asesores, sobre todo con sus asesores económicos y científicos, pues según todos estos informes, en los próximos 40 años la temperatura subirá 3 grados o más. Esto es absolutamente terrible. Sequías, escasez de agua y alimentos, escasez de tierras cultivables, deshielo de los polos, aumento del nivel del mar y millones y millones y millones de desplazados como consecuencia de catástrofes climáticas absolutamente imprevisibles y en cadena que harán muy difícil la supervivencia de la especie humana. Todos estos son informes de la CIA, de los servicios de inteligencia y de los mayores especialistas en cambio climático. ¿Cuál es el problema fundamental? Es un problema de cosmovisión. La cosmovisión occidental absolutamente materialista observa el planeta como un almacén muerto. Es decir, como un almacén lleno de recursos que tenemos que explotar, ¿no? Es la visión puramente materialista que ha matado desde hace mucho tiempo el alma del mundo, ¿no? Las sociedades tradicionales, sin embargo, observan a la Tierra como una entidad viva, como un ser vivo, del que formamos parte y tenemos que cuidar. Son dos planteamientos muy diferentes, ¿no? Y precisamente ese planteamiento occidental de observar la naturaleza como algo inerte, como algo muerto, que simplemente sirve para extraer sus recursos y continuar expandiendo el capitalismo, es lo que nos ha llevado a todo esto. Como veis, al final todo es una cuestión de punto de vista, ¿no? Que al final es lo que provoca los cambios políticos, económicos. En el fondo es la ideología, el pensamiento, la filosofía. Y así se explican las crisis, como la crisis económica del 2008, que nunca se va a acabar, porque vamos a vivir en una crisis continua, ¿no? En realidad, como decía antes, no es una crisis económica, es una crisis ecológica. Es decir, la imposibilidad de seguir creciendo ha provocado que para que el sistema siga creciendo tenga que echar mano a ciertas trampas, como por ejemplo crecer por medio de la economía especulativa. Es decir, como a través de la economía real ya no se puede crecer porque ya no podemos explotar más este planeta. Es decir, la economía real es pues quien construye un coche, vende un coche y tú lo compras, o quien hace una revista que tiene papel, tiene petróleo y alguien compra esa revista. Eso es la economía real, ¿no? Vas a un bar, pides un café, te cobran y pagas. Vas a un restaurante, te cobran y pagas. Esa es la economía real. Bueno, pues como ya no se puede crecer por esa vía, porque ya hemos explotado y expoliado al planeta todo lo que podemos, la única manera de crecer es a través de la economía especulativa. Y desde hace décadas, este es el único modo de crecimiento de la economía. Y actualmente el 85% de la economía mundial es especulativa. Solo el 15% es economía real, en la que vivimos todos nosotros inmersos. Solo el 15%. El 85% es economía especulativa. Ya sabéis, especulación en bolsas, donde se crea dinero de la nada, burbujas. Como no es un dinero que tenga una base real, al final se crea, digamos, un problema de deuda, de burbujas de deuda. Al final ya nadie sabe quién le debe a quién y al final esas burbujas acaban reventando y llevándose por delante el sistema. De hecho, en el 2008, si los gobiernos no hubieran ingresado gran parte del dinero de sus arcas para paliar esta crisis, sobre todo para sostener al sistema financiero, si no fuera por eso, viviríamos en la edad de piedra, ¿no? Eso es lo que tuvieron que hacer los gobiernos. Claro, esto es muy gracioso, ¿no? Porque los gobiernos, es decir, todos nosotros, tuvimos que ceder gran parte de nuestro capital al sistema financiero para que no se viniera abajo, ¿no? Porque ellos habían estado décadas jugando a esta economía especulativa, haciéndose multimillonarios, creando dinero de la nada. Ahora, una vez que los gobiernos entraron en crisis, entraron en recesión y necesitaban dinero, ¿a quién se lo fueron a pedir? A quienes se lo habían dado. A quienes se lo habían regalado se lo fueron a pedir. Y a quienes se lo regalaron dijeron, vale, pero un 10% de interés. Es como si un amigo tiene problemas para pagar la casa y dice, no, yo te pago la casa en los próximos 6 meses, ¿no? Y tu amigo ya se recupera porque puede pagar la casa y luego tú entras en problemas económicos y dices, oye,
no te pido que me des el dinero, no te pido que me devuelvas lo que te di, solo te pido que me prestes algo de dinero. Y te dice, sí, sí, pero al 15%. Es muy gracioso, ¿no? Esto que conlleva también reducción de mano de obra, más paro, ¿no? Es decir, como por la vía de los ingresos ya es imposible, es como una empresa. Cuando necesita a final de año el mismo nivel de beneficios y no lo puede obtener por la vía de los ingresos, lo intenta hacer por la vía del gasto. Es decir, reducir gasto. ¿Cómo? Reducir mano de obra. El trabajo que antes hacían 5 personas solo lo hacen 2, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo ahora. Reducción de salarios y costes sociales, es decir, subsidios de desempleo, pensiones, becas, etcétera, etcétera. Es una forma de conseguir que la economía siga funcionando, claro, perdiendo derechos, ¿no? Menor inversión pública en sanidad y en educación. Y así se explica la situación actual de precariedad laboral. Es decir, no es una crisis económica, es una crisis ecológica, porque hemos llegado ya al límite de crecimiento, solo podemos crecer mediante la economía especulativa y con la pérdida de poder adquisitivo de las clases populares, clases medias, medias altas y clases bajas, fundamentalmente, ¿no? Esa es la situación en la que vivimos actualmente. Y luego, claro, el aumento de las temperaturas está provocando fenómenos como el deshielo del permafrost, que es una capa de suelo, una capa del suelo que está permanentemente congelada y que abarca el 20% de la superficie mundial, de la superficie terrestre. El 20% incluye Siberia, gran parte de Canadá y Groenlandia. Repito, el 20% de la superficie terrestre, ¿no? Claro, el aumento de las temperaturas provoca el deshielo del permafrost, ¿no? ¿Y esto qué es lo que provoca? Bueno, ¿qué hay debajo del permafrost? Grandes reservas de metano. El metano es un gas de efecto invernadero más nocivo que el CO2 todavía, es decir, que aumenta todavía más el efecto invernadero. Y a la vez libera virus que estaban congelados desde hace decenas o cientos de miles de años y que se están liberando, ¿no? Eso podría explicar muchas cosas, ¿no? Y luego, el deshielo del permafrost unido al aumento de la temperatura provoca lo que se ha dado en llamar incendios zombies, es decir, incendios a fuego lento que están arrasando la taiga siberiana, ¿no? Esto lo que hace es aumentar las temperaturas y por lo tanto pues mayor calentamiento global y vamos hacia el abismo, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables fundamentales de que no se tomaran medidas hasta ahora contra el cambio climático? Bueno, pues las auténticas responsables son las petroleras y las compañías dedicadas a la explotación de los recursos fósiles. De hecho, ahora mismo en Estados Unidos hay varios procesos judiciales abiertos por fiscales generales de varios estados de los Estados Unidos contra las más importantes petroleras del planeta, bajo la acusación de que durante 3 décadas hicieron todo lo posible para ocultar a la opinión pública mundial y a los gobernantes del planeta lo que estaba provocando la explotación de recursos fósiles, ¿no? Que es decir, el aumento brutal de las temperaturas y que esto constituye un riesgo para la supervivencia de la especie humana. ¿Cómo lo hicieron? Pues invirtiendo decenas de miles y miles y miles de millones de dólares en campañas desinformativas, ¿no? Es decir, pagando o contratando medios de comunicación, televisiones, universidades, estudios científicos falsos. Es decir, todo esto lo han hecho incluso ofreciendo la falsa sensación de que no había un consenso científico, cuando no, eso no es verdad. Hay un consenso científico en que somos nosotros los seres humanos los que estamos provocando el aumento de las temperaturas, este efecto invernadero y el calentamiento global. ¿Pero qué hacían? Pues bueno, pagaban a una serie de científicos sin muchos escrúpulos que defendían a cambio de pasta que no estaba comprobado que la explotación de recursos fósiles provocara este aumento de las temperaturas, ¿no? Entonces se generaba un debate y con lo cual la opinión pública pensaba que el establishment científico estaba dividido, cuando esto no es así, no estaba dividido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esos escasos personajes que defendían esa posición tan exótica, ¿no? De que no tiene nada que ver, no está demostrado, en realidad aparecían en todos los medios de comunicación porque los patrocinaban estas grandes petroleras, ¿no? Y como digo, ahora mismo están abiertos varios procesos judiciales con multas de cientos y miles de millones de dólares contra las petroleras, ¿no?
el propio gobierno de Estados Unidos está acusando a las petroleras de haber provocado un retraso de al menos 2 décadas en la toma de medidas para evitar el calentamiento global, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Absolutamente terrible. La geopolítica del deshielo, esto es tremendo, ¿no? Como los servicios de inteligencia y los ejércitos del planeta ya saben más o menos qué zonas se van a deshelar, ¿no? Esto está provocando una geopolítica del deshielo, es decir, se están abriendo nuevas rutas marítimas. Estados Unidos quiere comprar Groenlandia. ¿Por qué quiere comprar Groenlandia? Porque sabe que gran parte de Groenlandia se va a deshelar y debajo hay grandes recursos petroleros, gas, minerales, ¿no? Y por lo tanto, por eso la intención de comprar Groenlandia, ¿no? Es alucinante. Construcción de bases militares en zonas que se van a deshelar y donde van a surgir nuevas rutas marítimas, acceso a nuevas materias primas, es decir, que ya las grandes potencias mundiales están peleando por tomar posiciones geoestratégicas, sabiendo lo que va a pasar en el futuro y qué partes del planeta se van a deshelar, ¿no? Es tremendo. Y esto es otra cuestión. Todavía estamos empezando a comprender las terribles consecuencias derivadas de provocar un desequilibrio en el ecosistema mundial o en cualquier ecosistema. Lo estamos empezando a comprender desde hace poquito, ¿no? De hecho, a mí hay un tema que me fascina y es la inteligencia de las plantas, ¿no? Estamos empezando a comprender desde hace pocos años que las plantas son entidades inteligentes y probablemente más inteligentes que nosotros en muchos aspectos. Que cada planta tiene su individualidad y su propio carácter, ¿no? Y que cada planta actúa de forma diferente ante un mismo problema como un ser individual, y que las plantas se comunican a través de moléculas olfativas y por debajo de la tierra, y que tienen una sociedad estratificada y ordenada, ¿no? Esto es alucinante, ¿no? Es absolutamente alucinante y esto daría para otra charla, ¿no? Pero estamos empezando a comprender que realmente donde está la clave de los ecosistemas está por debajo de la tierra, ¿no? Y cuando talamos árboles, en realidad lo de la superficie es lo que menos importa. Al talar árboles lo que estamos haciendo es provocando un desequilibrio brutal en ese ecosistema que llegó a ser lo que es después de miles y miles de años de evolución, ¿no? Y entonces nosotros llegamos, arrasamos los árboles y nos cargamos ese ecosistema, ¿no? ¿Eso qué es lo que provoca? Que de pronto aparezcan especies invasoras, especies de plantas y especies de animales, ¿no? Que no vivían en ese ecosistema, pero al cambiar el ecosistema, al desequilibrarlo, al matarlo, lo que provoca es que aparezcan nuevas especies que traen sus virus, y al contacto con las especies autóctonas lo que se provoca es obviamente un contagio, ¿no? Muchos de esos virus mutan y acaban infectando a las nuevas especies de animales, ¿no? Y esas especies de animales que ya tienen un virus que ha mutado, no es nada raro que ese virus acabe mutando y afecte a otra especie animal que somos los seres humanos, ¿no? El 70% de las pandemias, de los últimos 40 años están provocadas precisamente por el desequilibrio de los ecosistemas, por la deforestación, incluido el VIH, que provoca el SIDA. Y ya se sabe, está provocado precisamente por esto, nuevas especies invasoras que entran, transmiten sus virus, algún virus acaba mutando, esos virus se transmiten a nuevas especies animales y esas especies animales al final acaban transmitiéndolo a los seres humanos, ¿no? Es decir, que sí que estamos viviendo una época bastante tremenda, ¿no? ¿Y qué es lo que están haciendo las élites? Bueno, esta es otra cuestión interesantísima y es lo que os decía antes. Las élites han llegado a la conclusión de que el sistema ya no se sostiene por más tiempo. El sistema capitalista va a acabar con el mundo, ¿no? Y no hay tiempo para utilizar la ciencia y la tecnología para salvarnos. Es decir, ese mantra que muchos enarbolan de cara a los medios de comunicación, sobre todo los grandes opinadores neoliberales, ¿no? Y procapitalistas, en realidad es solamente palabrería, marketing y publicidad. Porque los que de verdad mandan, los que están detrás de estos, que son la gente que se agrupa en el Foro Económico Mundial, que como digo agrupa a las 800 corporaciones más poderosas del planeta, directamente aboga por el fin del capitalismo. Están creando el nuevo sistema
Y de hecho en sus informes, en los propios informes del Foro Económico Mundial, reconocen que están sosteniendo el sistema con respiración asistida, ¿no? Que cuando ya tengan las bases construidas del nuevo sistema, lo dejarán caer. Lo que te están diciendo es este sistema ya no vale. ¿Cómo va a ser el nuevo sistema? Bueno, pues ya no será capitalismo, será otra cosa totalmente diferente. Y el objetivo, claro, es que el sistema siga funcionando, que no existan grandes revueltas en el mundo occidental, ¿eh? El tercer mundo directamente les importa una mierda, ¿no? Lo que les importa es el mundo occidental en el que vivimos nosotros, ¿no? La parte buena y bonita del mundo, ¿no? Con todos los problemas que tenemos, ¿no? Pero por ahí fuera hace muchísimo frío. Y el objetivo es controlar el calentamiento global, es decir, crear un nuevo sistema para tener controlada la población, que no haya grandes revueltas, que no haya guerras, que el sistema pueda seguir funcionando y que ellos, estas 800 grandes corporaciones, sigan manteniendo el poder, ¿no? Eso explica el nacimiento de la renta mínima vital, ¿no? Que en el mundo occidental, en el mundo rico, va a ser habitual, ¿no? Como digo, en el tercer mundo no, que les den, ¿no? Ahora les están dando bien, ¿no? Y les seguirán dando en el futuro, ¿no? Estamos hablando del mundo rico en el que vivimos nosotros, ¿no? Una renta mínima vital. ¿Por qué? Porque va a haber un enorme paro. Es decir, en el nuevo sistema, que va a ser hipertecnológico, no va a haber oportunidades para que todo el mundo pueda trabajar. Es más, la inmensa mayoría de la población, prácticamente durante toda su vida laboral, no va a tener trabajo o trabajos a tiempo parcial, de forma discontinua, un mes trabajo, 9 no, etcétera, etcétera, etcétera. Eso supone, lo que están planteando es un futuro de ocio barato, una renta mínima vital para que la gente tenga lo básico para subsistir, ¿no? Para dormir más o menos debajo de un techo, para poder comer 3 veces al día y llevar una vida más o menos tranquila. Si os dais cuenta, el sistema, el mensaje que proyectaba sobre nosotros no hace tanto era el siguiente, ¿no? El más puro individualismo, ¿no? Tú eres tu propio empresario, ¿no? Trabaja mucho, gana mucho dinero, gástate ese dinero y esa es la felicidad. Tener un coche más grande, una casa en la playa, ¿no? La mejor ropa, el último modelo de móvil, ¿no? Comer en los mejores restaurantes, eso da la felicidad. Lo que nos estaban vendiendo es: trabaja mucho, gana mucho dinero y gástate esa pasta, ¿no? Para ser feliz. Ya no. Ahora, lo que están proyectando sobre nosotros es diferente. ¿Por qué proyectaban ese mensaje? Porque era lo que querían de nosotros. El sistema se basaba en el gasto continuo, ¿no? Entonces, lo que querían es que produjéramos mucho y esa pasta que la gastáramos, ¿no? Por eso, y alrededor de eso estaba toda la cultura made in Hollywood, ¿no? Y de la música pop, rock, todo esto, ¿no? Todo estaba muy dirigido para crear una determinada visión del mundo y de lo que teníamos que hacer y de lo que era la felicidad, ¿no? Ahora esto está cambiando, porque ya no necesitan eso, ¿no? Porque saben que no vamos a tener mucha pasta y que no se trata de gastarla para que este sistema siga funcionando como está funcionando ahora, con miles de cosas, con millones de productos, que lo que estamos haciendo es acabar con el planeta. Ya no quieren eso, ¿no? Entonces ahora nos plantean otro mensaje. El mensaje es: bueno, la cuestión, la pasta no importa tanto, el dinero no importa tanto, la materia no importa tanto, lo que importa es tu yo interior, ¿no? Entonces ahora lo que tratan de convencernos es, dice, no, dice, obviamente no vamos a poder llevar una vida, no vas a poder viajar, no vas a poder hacer grandes dispendios, ¿no? Vas a llevar una vida básica, ¿no? Pues comer más o menos unas veces al día, ¿no? Pagar más o menos un alquiler, ¿no? Y eso sí, vas a tener ocio barato a tu disposición, plataformas prácticamente gratuitas, ¿no? Para ver series, programas de televisión, a los grandes artistas, canales de YouTube o el metaverso ahora que se nos viene encima. Es decir, ocio barato, ¿para qué? Para tenernos anestesiados, ¿no? Para que todos podamos tener ese ocio y no pensemos en lo que hay a nuestro alrededor. Entonces ahora nos están planteando, no, ¿qué es lo que quieres? ¿Ser artista? Pues apúntate a un curso de arte, aunque sea online. Lo que tienes que hacer es buscar en tu interior lo que te hace feliz, ¿no?
Ni antes les gustaba lo otro, ni ahora les gusta esto. O sea, simplemente proyectan una determinada imagen que es la que les interesa para el sistema que quieren construir. Básicamente es eso. ¿Quiénes van a tener trabajo? Bueno, pues a aquellos cuya formación esté vinculada a la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica, las ingenierías y los trabajos creativos, ¿no? Básicamente es eso, pero los trabajos manuales, administrativos, todo eso se va a acabar, ¿no? Y cada vez los empleos, los trabajos van a ser sustituidos, ¿no? Desde los profesores de autoescuela hasta los profesores de universidad, hasta absolutamente todo, ¿no? Y, como digo, llevaremos una vida más local y lo que plantean es un futuro en el que existan grandes instituciones corporativas como el Foro Económico Mundial, es decir, una serie de instituciones corporativas que agrupen a las grandes corporaciones y una serie de instituciones políticas internacionales, ¿no? Ya no los gobiernos, sino instituciones que agrupen a varios gobiernos o prácticamente el fin de los gobiernos, ¿no? Y entre esas instituciones políticas y esas instituciones corporativas dirigir el mundo. De hecho, lo que plantean en el Foro Económico Mundial es perder parte de su poder y cederlo a esas grandes instituciones políticas, porque lo que plantean es volver no a un pasado, ¿no?, pero crear un futuro basado en un pasado, que fue la socialdemocracia, ¿no?, que es un sistema que en realidad no existe, porque nadie se levanta por la mañana y dice yo soy socialdemócrata, no, es un sistema que no funciona, es un sistema que nació de un acuerdo, del acuerdo entre los partidos políticos y las grandes organizaciones de masas comunistas y socialistas y el poder corporativo, ¿no?, el capital, ¿no? Y básicamente el acuerdo en Occidente fue el siguiente: vosotros no hacéis la revolución, es decir, clase trabajadora, no hacéis la revolución como en la Rusia comunista, ¿no?, y nos arrasáis, ¿no?, y nosotros a cambio os cedemos ciertas cosas, ¿no? Es decir, vais a tener un trabajo, vacaciones pagadas, electrodomésticos, posibilidad de ascenso social de vuestros hijos, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cuando las clases populares tienen eso, nadie hace la revolución, ¿no? Y así funcionó el sistema durante muchos años. Eso fue la socialdemocracia, ¿no? Entonces los sistemas, los partidos y las grandes organizaciones comunistas y socialistas se plegaron al capital y el capital se plegó hacia ciertas cuestiones que defendían estas organizaciones de masas que antes eran muy poderosas y ahora no son absolutamente nada, ¿no? Cuando cayó la Unión Soviética, fijaros qué contrasentido, ese fue el gran problema para la clase trabajadora de Occidente. Ya no había enemigo. Y por lo tanto, el capital ya no necesitaba tener contentos a la clase trabajadora, ni a las grandes organizaciones de masas, porque ya no existían. Los partidos comunistas y socialistas ya comían de tu mano, ¿no? Por lo tanto, lo peor que le pudo pasar a la clase trabajadora occidental fue la caída de la Unión Soviética, porque ya no hay enemigo. En fin, pero bueno, esta es otra cuestión. Y por supuesto, la economía va a ser absolutamente planificada. Se ha acabado eso que nos están vendiendo ahora de la competencia brutal, ¿no? Todos compitiendo por todos, ¿no? Y en este mundo neodarwinista gana el mejor, ¿no? Eso se ha acabado. Vamos a un modelo más vinculado al modelo chino, ¿no? Lo que importa no es la individualidad, sino la sociedad, el papel que tú hagas dentro de la sociedad. Y no importa si es un papel pequeño, ¿no? Si eres un trabajador eventual que más o menos sobrevive, tú tienes un papel que jugar para el bien de la sociedad, ¿no? Y entonces no te tienes que salir del carril y tienes que hacer lo que te marca la sociedad que tienes que hacer, ¿no? O sea que se ha acabado ese individualismo, no va a haber competencia, la economía va a estar básicamente planificada, va a haber grandes corporaciones y el resto de las empresas van a trabajar de forma como una especie de subcontrata para esas grandes corporaciones. Por lo tanto, la economía va a estar absolutamente planificada y cada empresa tendrá su papel, ¿no? Esto lo que plantean, lo que va a generar es un control absoluto de la economía, con lo cual pueden manejar el crecimiento o el decrecimiento, y por otro lado, que esa hipercompetitividad lo que no haga es que se gasten demasiados recursos, ¿no? Y por supuesto, prácticamente no va a haber propiedad. Nadie va a tener nada, sino que vamos a pagar por usar, ¿no? Básicamente eso es lo que se viene.